como estos problemas son muy complejos a la hora de resolverlos, por eso yo los quiero, están en la plancha y estamos pensando, bueno, nada, que si ustedes lo agarraban solo y se encontraban con estas dificultades, probablemente después como que solos, no sé si lo iban a tener que buscar mucha data en el libro y demás, entonces por eso preferí, especialmente el 4.1 y 4.2, hacerlo yo acá en clase, quizás más a modo de ejercicio teórico, o sea, ejercicio de mostrar aspectos teóricos de las máquinas, que como un ejercicio de ejemplo de algo que va a entrar a un examen. Yo creo que yo creo particularmente, y lo vemos con Javier, y creo que Jorge está de acuerdo en que ese nivel de complejidad y de trabajo no es apto para un parcial de los que tomamos nosotros. Entonces, el concepto tienen que saberlo, porque se puede preguntar algo o en algún coloquio, cuando nos quede alguna duda, podemos hacer alguna pregunta relativa a una teoría, y a lo mejor en algo de práctica tendrán que ver si se aplica o para probar algo, pero tal como están estos problemas de esta magnitud, son problemas muy ya de diseño por ahí de máquina, de cosas, de estudio de máquina que para un parcial quedan un poco grandes. Igual me parece importante darlos. Mi forma de encarar las clases también es que para mí los más difíciles, digamos, no somos de la idea de dar problemas fáciles en la práctica y que después en el parcial sean los más difíciles. La idea es, por lo menos, de igual complejidad cuando damos las clases nosotros que cuando ustedes rinden, y en lo posible los problemas más complejos poder darlos en clases para poder sacarles el mayor provecho posible, ¿sí? Así que bueno, el 4.1 supongo que después de lo que hicimos la vez pasada, más lo que yo reformulé para enmendar mi error en el video, es un video largo, yo sé que es 1 hora, en medio, no sé si tiene un gran ritmo de youtuber, pero me pareció importante hacerlo como si fuese una clase, bien tranquilo, explicando lo más que pueda, aún sabiendo que no hay realimentación de ustedes. Entonces me imaginé, intenté dar todos los pasos para que no queden dudas. Igual cualquier duda la ponen en el foro o en alguna consulta me preguntan y demás. ¿Sí? ¿Arrancamos con el 4.2 o tienen alguna duda? También son largos. Hoy el objetivo es dar el 4.2 y 4.3. Ahí les puse también en el foro que el 4.3 lo que habíamos publicado, tenía un error en la tabla de datos, así que yo la corregí y ya está subida, corregida a la plataforma, y además en el foro aparece la tabla corregida, así que fíjense, cualquier cosa. Bueno, vamos a ver si puedo compartir pantalla y arrancar. Parece que sí. Sí, ¿no? Sí, pero se está viendo. Claro, ahí. Bueno, vamos a spoilear nada. Vamos a ver, el problema 4.2. Si lo puedo agrandar lo más que pueda. Es muy grande. Luego le hice lejos. Sí, pero está re grande. Bueno. Tenemos otra vez los problemas que estamos viendo con muchas dificultades que se resuelven gráficamente son los de generadores en derivación. Este además tiene una complicación extra, ya la vamos a ver. Este es un generador en derivación, ahí nos dan los datos, 100 kilovatios, 500 voltios, 200 amperes, 1500 RPM, que presenta la siguiente curva de magnetización. Dan los datos para corriente de armadura 0 y para corriente de armadura 200 amperes. La resistencia del circuito inducido, o sea, de la armadura, es 0,08. Y la idea es que se ajusta la corriente de excitación para lograr tensión nominal en bornes cuando gira sin carga, o sea, en vacío. Acuérdense que para nosotros vacío, aunque no sea 100% real, para poder hacer las cosas y calcular bien, la tomamos de 0 amperes, IA 0 amperes. Después nos piden determinar la tensión en bornes cuando IA es 200 amperes, y ahí es repetir aquello que hice mal en la clase anterior. Lo vamos a tratar de hacer bien, y después acá viene una complejidad extra que es que se le agrega al campo
Se le agrega, digamos, al motor un campo serie de 2 espiras por polo de cierta resistencia, con la intención de obtener en bornes 500 voltios, cuando, o sea, la tensión nominal en vacío, ¿sí? La tensión nominal en vacío, la queremos tener ahora a 200 amperes. Seguramente, como acá era un motor de derivación, el ítem A nos tiene que dar una tensión inferior a los 500 voltios. Entonces ahora lo que queremos es agregarle un poco de campo, poniéndole un campo serie extra para lograr esto. Y lo que la pregunta es, ¿cómo puede lograrse esta condición con ciertos datos? Bueno, vamos a ver por qué nos pregunta cómo lograrlo. Porque no es directamente, yo pongo el campo y con esos valores, con esas 2 espiras ya cumple con el objetivo. Entonces, como por ahí no da eso, queremos ver cómo lo resolvemos. Lo cual tiene una complejidad extra, así que ténganme paciencia hoy. Espero poder llegar bien, tomar agua y que se entienda. Cualquier duda, ya saben, me paran y me preguntan. Se agradece. Bueno, primera parte. Determinar la tensión en bornes cuando la corriente de armadura... bueno, primero, perdón. Esto cuando ya pusimos la excitación en un valor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, manteniendo a velocidad nominal, o sea que podemos ver la tabla sin problemas, en vacío, ¿sí? Se ajusta para tener la tensión nominal. Lo que me está diciendo es... Tensión nominal son los 500 voltios. Es importante velocidad nominal porque así estoy seguro que me sirven las curvas que ya tengo. Y la idea es ajustar la corriente. Acuérdense, ajustar la corriente de excitación implica, bueno, estoy en modo regla. Esto implica, decía, encontrar el valor de, en este caso se llama, bueno, RF o RC o RD. En general, ahora se llama como resistencia de campo, C o F por las siglas en castellano o en inglés, y después cuando ya tenga un motor compuesto le ponemos RD porque este va a ser el campo de derivación, ¿sí? Bueno, entonces decimos, cuando está a velocidad nominal, la corriente de excitación, para lograr los 500 voltios, la tensión nominal. Tensión nominal, 500 voltios. Entonces, en vacío, vamos a hacerlo despacito. Decimos que IA es prácticamente igual a 0. Esto hace que B, vamos a hacerlo a la fórmula genérica. B a qué es igual, es a la tensión EA. Digamos, vamos a poner los sentidos. Yo lo estoy, en realidad esto funciona como un generador, o sea, el que está dando la tensión de salida va a ser EA, o sea que la corriente, lo que uno espera es que IA tenga este sentido y que IF o I campo o I de excitación tenga este sentido. Después va a salir una corriente de salida, si quieren I, que va a ser igual a la resta. Cuando esté en vacío, por las magnitudes generales que la nominal de esta es muy alta de la corriente de armadura. Entonces, siempre la corriente de excitación suponemos que es despreciable frente a la corriente de armadura, al menos para arrancar con el problema. Después quizás ya no la empezamos a tener en cuenta para que nos cierren bien las cosas. Esta es la tensión de salida de mi generador. Entonces es EA menos la corriente de armadura por RA. O sea, la diferencia entre esta tensión y esta es, por ley de Kirchhoff de tensión, es esta. Entonces, como IA es 0, ¿sí? Digamos, EA es igual a la B de vacío, si queremos, que es igual a 500 voltios. O sea que yo, la idea es que se ajustó el circuito de excitación para poder tener esos 500 voltios. ¿Cuál va a ser la corriente de excitación? Y bueno, voy a la tabla y busco el valor de corriente que me da esos 500 voltios. Fíjense, vamos a usar esta otra herramienta. Yo tengo 500 voltios acá, por lo tanto, lo que voy a buscar es una I de excitación de 5 amperes. Entonces,
directamente ponemos que es de la tabla. ¿Sí? Es igual a 5 amperes. Hasta acá creo que no hay ningún problema. Acuérdense, mirar el lugar de la tabla que corresponde. Entonces, ahora, mirando rápidamente este circuito, sabemos también que V, la tensión de salida, va a ser igual a la I de excitación, ¿sí?, por la R, en este caso se llama RF, R de campo. Por lo tanto, en este punto de trabajo, la R de campo, ¿a qué va a ser igual? A 500 voltios dividido 5 amperes. Tengo una resistencia de 100 ohmios. Y acá ya se ve que, fíjense, la resistencia de armadura, era menos de 0,1 ohmios, de 0,08. Esta tiene 100, o sea que a igual tensión, las caídas, fíjense que son, es lo que yo decía, siempre el bobinado que uno pone en serie busca que tenga baja resistencia, el bobinado en paralelo busca que tenga mucha resistencia, porque si no se va toda la corriente por acá y pierde eficiencia el motor. Perdón, ¿está algo? Ah. Bueno, entonces, hasta acá creo que no hay duda, esto es muy sencillo. Yo lo que hice, como les mostré también en el videíto este que les dejé en el foro, es la mejor manera de resolver esto, la parte que viene, ¿no?, es usar la parte gráfica, ahora vamos a ver qué, pero ya a esta altura podemos graficar algunas cosas. Entonces, lo que yo hago es con un programa, ustedes pueden usar cualquiera, yo uso GeoGebra, que es el que vengo acostumbrado a usar desde hace unos años. Pongo una serie de puntos y los grafico. Así que si ustedes ven, y no puse mal, bueno, acá hay cosas de más que las voy a usar después, así que podemos sacar. Bueno, digamos, son las características según lo que nos dan las tablas, son bastante raras. Fíjense que las curvas se parecen mucho, van juntas hasta un punto, después se empiezan a separar. Es como que, ya les decía, en este caso la curva rosa me está mostrando la curva con corriente de armadura 0 y la curva verde me está mostrando la fuerza electromotriz interna de la máquina con una corriente, lo cual lo que está mostrando en realidad, fíjense que siempre es como necesito, a igual corriente tengo menos tensión, quiere decir que está el campo debilitado, quiere decir que esto está representando la reacción de inducido. A diferencia del problema 1, que siempre había una diferencia, para el mismo valor de EA0 había una diferencia siempre igual. Acá, fíjense que va variando bastante entre, de hecho esta todavía no llegó, o sea que va a estar por acá el punto que se equipara con el anteúltimo del rosa, por ejemplo. Entonces queda claro que esta curva está diciendo implícitamente que la relación entre el debilitamiento de campo no es lineal necesariamente con la IA. Acá hay un campo medio extraño, debe estar puesto medio torcido, lo que sea, o está mal modelada la máquina, por el motivo que sea. Tenemos estas dos curvas que son las que me da la tabla. Yo creo que lo revisé y da así que no dudaría de eso. A la vez le superpongo a esta gráfica digamos, la relación volt-ampere de la rama en paralelo, la rama de derivación, que ya sabemos todos que esto en el continuo no tiene ninguna influencia a nivel como se comporta en régimen estacionario. Entonces directamente tengo ARF, es la relación volt-ampere de una resistencia, la pendiente es justamente 100 por los 100 ohmios que tiene. Entonces para 1 ampere tengo 100 voltios, para 2 amperes tengo 200 voltios y así. Justamente, ¿cómo compruebo que le hice bien? Bueno, porque a 500 voltios, la curva rosa que es en vacío y la característica de evolución de la tensión en función de la corriente en el ramo paralelo coinciden. O sea, B0 en este punto es la que corresponde. Yo en ese punto, B0 y EA tienen el mismo valor. Es el único punto para esta R
de campo donde esto sucede. Si ahora me cambia la R de campo, esta curva, esta recta celeste se hace más o menos empinada y va a cortar a la curva de A0 en otro punto y ese será el nuevo punto de trabajo en vacío. Acá se buscó explícitamente que la tensión de vacío fuese de 500 voltios, yo forcé este punto, entonces quedó ya forzado el valor de la R que queda ahí, va a quedar ahí quieta por todo el problema. ¿Sí? Vamos bien por acá. Si hay silencio, supongo que vamos bien. Bueno, ahora viene el tema peliagudo. El tema es que ahora para encontrar la tensión en bornes, cuando cambia la IA, porque yo lo que tengo que buscar ahora es determinar la tensión en bornes cuando IA sea 200 amperes. La forma rápida y fácil, pero errónea, que es la que yo usé la semana pasada, era decir, bueno, listo, yo mantengo la excitación en 5 amperes, entonces yo ahora después lo que hago es, me meto por acá, uso la curva de IA 200 amperes y ya obtengo los 480 voltios, que es lo que me daría. Bueno, eso no está bien. Quizá cuando hagamos las cuentas por las aproximaciones, qué sé yo, nos dé parecido, pero no está bien. O sea, conceptualmente no está bien. ¿Y cuál es la idea? Si no, no arrancaría nunca este motor. O sea, la idea es que este motor tiene un juego permanente entre el valor de EA y la corriente de excitación, porque la corriente de excitación depende de la propia salida. Entonces, EA depende de la corriente de excitación. ¿Cómo arranca este motor? Y por el magnetismo remanente que tiene el circuito. Entonces, aún sin corriente de excitación, ya tiene una pequeña EA. Esa entonces hace que por esta ramita circule una muy leve corriente que va a aportar un poquito más al campo, por lo tanto va a aumentar un poquito más esta va a crecer, sigue creciendo esta corriente y ahí va a entrar en un ciclo donde se va a ir subiendo. Esto tarda milisegundos. Pero va a ir subiendo la corriente hasta un punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Bueno, el punto de equilibrio es el que me da cuando esto sucede. Esto ya lo vieron en la teoría. Entonces, si yo sé de todo eso, después no me puedo hacer el sota cuando yo le estoy explicando cuál va a ser un nuevo punto de trabajo cuando me cambie IA. Entonces, por eso les digo que más allá de que a veces los datos ven parecidos, que a veces se puede usar, no fue el caso de la semana pasada. El valor que me daba a mí no tenía nada que ver con lo que después terminó dando. Entonces, doble de problema. Conceptualmente no es así como se trabaja. Entonces, ¿y cuál es el problema? ¿Se acuerdan que intentamos resolverlo acá en clase la vez pasada? Y yo en un momento abandoné porque, bueno, pasa algo. O sea, la idea es que ahora, para el ítem A, yo lo que tengo es que ahora IA vale, dijimos 200 amperes. Entonces, que haya 200 amperes en IA nos obliga ya de entrada a usar la parte de abajo de la tabla, eso está bien, o sea que en mi gráfico me obliga a usar la curva verde, ya no más la rosa. La rosa me sirvió para encontrar este punto de equilibrio. Ahora cuando aparezca una reacción de armadura, vamos a tener que usar la otra curva. Eso por un lado. Y después, como hablábamos la vez pasada, yo puedo decir, bueno, ahora yo quiero encontrar el punto donde se estabiliza el circuito. Entonces puedo decir, bueno, yo ya sé, esto ya lo sabía, ya lo puse más arriba, que B es igual a, vamos a ponerle valores, esto es B, no sé, sub 1, que es la primera vez que lo calculamos, este punto de trabajo. B sub 1 es igual a EA1 menos IA1, que en este caso es 200 amperes, por así, IA1 por la RA. Entonces, al tener yo esta relación, cuando hago la cuentita, bueno, no puedo porque no, o sea, acá lo que tengo son dos variables. Yo no sé ni en cuánto se va a quedar el equilibrio, no sé cuánto va a ser B1 y cuánto va a ser A1. No es como ahora que ya sé que van a confluir cuando valgan lo mismo. Entonces, no sé eso y analíticamente es muy complejo porque por más que yo busque alguna relación más, como yo había buscado, ¿se acuerdan la semana pasada? Meter la I de excitación acá, pero bueno, la evolución de EA1, o sea, de la fuerza electromotriz de la máquina interna, respecto a la de excitación, no es lineal.
Es una curva, ya lo vimos acá. Entonces, no puedo yo, no tengo una forma fácil, a menos que yo, en vez de hacer esto con una gráfica, use un programa tipo matemática, tipo, no sé, hay varios. Bueno, no importa, hay programas de álgebra donde uno le da una serie de puntos, le dice aproxímamelo con un polinomio de hasta octavo grado, por ejemplo, y me tira una función que en un entorno dado cumple cuando pasa por esos puntos. Después yo miro la gráfica, si tiene esta forma más o menos, me quedo con eso, entonces sí, ahí podría en mi fórmula poner acá cómo evoluciona y ahí ya podría hacer algún cálculo quizá. Yo sé cómo evoluciona de 1 en función de excitación. ¿Sí? Siempre lo mismo, es la recta azul. Lo que no sé cómo evoluciona esto. Pero ¿qué sé yo de todo esto? Acá está el chiste de esta forma de resolverlo. Yo sé, si despejo, que EA menos B1, ¿sí?, es siempre igual a IA1 por RA. Estos dos datos los conozco. Si yo hago el cálculo de esto es, bueno, vamos a poner, esto es igual a 200 amperes por IA era 0,08. O sea que IA por RA es ohmios, perdón. Esto es igual a 16 amperes. Voltios. ¿Cómo estoy? 16 voltios. Entonces, acá tengo algo que es muy importante. Yo, si bien no sé cómo se van a ir acomodando, yo sé que yo no tengo que encontrar un punto donde coincidan B, E y EA. Pero voy a poder encontrar un punto donde la distancia vertical, ahora lo vamos a ver en la gráfica, entre EA y B1 sea de 16 voltios. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, la manera que se usa y se usó siempre es, yo en mi época, creo que lo contaron en el video, usábamos papel milimetrado, nos daban los puntos, trazábamos con pistolete la curva aproximada y después superponíamos y después midiendo en el papel milimetrado, que es lo que harían ustedes, llegó el caso en un examen, si lo tuviesen que resolver, midiendo puedo encontrar, porque lo que yo estoy buscando, en realidad, es el lugar donde la distancia, vamos a dibujarlo porque acá no tengo para compartir pantalla, o sea, vamos a hacerlo, ya esto está en el, yo tengo por un lado, vamos a usar los colores que usé allá, tengo la D. Y por otro lado, tengo, bueno, muy mal dibujada, voy a ir por acá, a ver cómo hace esta, qué ha aparecido, ahí, siempre por abajo. Algo así, en un momento la cruza, y, ojo que la rosa es la que cruzaba en 500, acá va a cruzar en otro lado. Lo que yo estoy buscando, vamos a ponerlo, justo usé los mismos colores, estoy buscando a ver si... Yo lo que estoy buscando es qué lugar de la gráfica, en qué lugar de la gráfica la distancia entre la EA, con reacción de armadura en este caso, y B es de 16 voltios, siendo EA mayor que B1, porque si no también hay un tema de signo. Entonces, fíjense que yo, en este tipo de gráficas, voy a poder encontrar un punto, voy a empezar a medir, tiqui, 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 va a haber un punto, acá, mira, acá me cae justo 16 voltios. Entonces, voy a marcar esos puntos. Pero ojo que también va a haber un punto por acá, donde también se cumple. Bueno, yo siempre me quedo con el punto más cercano al punto de equilibrio en vacío. Eso es así. La máquina va a venir del vacío, se va a conectar, entonces va a evolucionar y una vez que encuentre un punto de equilibrio, se va a quedar ahí. ¿Cómo analizo? Bueno, acuérdense, acá en el eje vertical tengo un eje que es tensión. O sea, acá leo tanto B como a E. Entonces, lo que yo sé es que en mi circuito, la condición de equilibrio se da para cuando B tenga ese valor y cuando EA tenga ese valor. Y cuando se da a una corriente de excitación que va a estar acá. O sea, va a haber una corriente de excitación para la cual
los valores que me resultan de B y EA van a distanciarse, digamos, en 16 voltios. ¿Sí? Bueno, eso suena muy lindo, uno lo tiene que después resolver. ¿Cómo lo podemos hacer acá? Bueno, yo me armé toda una cuestión acá para que esto sea más o menos sencillo de hacer. Déjenme que encuentre todo. Bueno, por ahora nos sirve con esta perpendicular sola. Yo tengo un punto A que viaja por la curva verde, o sea, por la curva de la fuerza electromotriz interna de la máquina. Después tengo un segmento, el punto B es de esta misma perpendicular, donde está, digamos, donde cae en la curva de la tensión. Fíjense que hay un punto donde se cambia el sentido y ahí EA es menor que B. Bueno, no lo busquen acá porque ahí no es el caso este. Es cuando EA es mayor que B en 16 voltios. Por suerte este programa puede medir segmentos, entonces yo creé un segmento que si no me equivoco es este, el naranjita este. Se ve, ¿verdad? Me imagino que se ve. Donde yo, a medida que lo muevo el A, voy buscando cualquier valor. Esto fíjense que es bien prueba y error. Yo puedo ir leyendo los valores de la longitud del segmento. Fíjense, está acá. ¿Alcanza a ver? Bueno, entonces si miran ahí fuerte, vamos a aumentarlo porque ya, fíjense, ya estoy repasado. Ya tengo 16, 23, casi 24. Esto no es tampoco preciso porque no da saltos. Le va dando saltitos, pero bueno, puedo encontrar un valor. Lo voy a ir aumentando de a poquito. O sea, bajando el módulo. Ahí. Yo ahí encontré digamos, una I de excitación en la cual, fíjense, el punto A, tengo las coordenadas. Este punto es de 4,28. O sea, la corriente, el punto del valor de X. En X tengo vamos a bajarlo un poco. Excitación. La corriente de excitación. Entonces, cuando la corriente de excitación es 4,28, tengo el punto B. ¿Y cuál es la tensión correspondiente? Bueno, 428 voltios. Es cuando B vale 428. Y es de esperar que el punto A está acá, la tensión sea 16 voltios, digamos, mayor que esta. Bueno, si yo hago 428 más 16 me da 444. ¿Se entendió? Eso es lo que ahora ya me da como resultado gráfico, o sea, acá me da 444 voltios de EA, 428 voltios de B, cuando I de excitación es igual a 4,28 amperes. ¿Se entendió? ¿Está claro? Sí. Se entendió bien. Bueno, ya reparamos el error. Esta es la forma tradicional de hacerlo. Yo les decía, si ustedes saben programar en algún lenguaje de programación, meten los datos también, hacen interpolación, pueden ir iterando hasta encontrar el valor. Algo parecido se puede hacer. Yo lo hice, por ejemplo, de una manera bastante sencilla con un Excel. Lo digo para que ustedes vean formas de poder probar sus problemas también y entender. Lo que hice fue, a la corriente de excitación, yo fíjense que los puntos que realmente tengo en la curva son este. O sea que cada intervalo agarré y lo dividí en 10 y le puse lo que evolucionaría. Yo me armé para cada intervalito, para cada intervalo, cuál es la ley que los rige, cuál es la recta. Fíjense que son rectas. Entonces yo voy armando la función. Entonces, en realidad, cuando uno usa un Excel de este tipo, lo bueno es poner unos if acá adentro para yo tener que todas las casillas tengan lo mismo, porque si después van a ver que en la segunda parte del problema no lo hice, porque se me complicaba por este tipo de cosas. Cuando hay un desplazamiento en I, que es lo que va a pasar después, si yo no uso la fórmula completa, después me cuesta un montón ir moviéndome por intervalos. Pero bueno, esta es una aproximación sencilla para poder trabajar. Entonces, ¿qué pongo acá en la columna de la tensión? ¿Se ve, Javi, no? Sí. En la columna de la tensión, lo que yo pongo, puedo agrandar un poco. Pongo
la fórmula de cómo evoluciona la tensión en función de I. Entonces, fíjese, en A2 tengo acá, entonces, es siempre el valor de I por 100, porque yo tengo una R de 100 en este caso. Así que si yo, ahora cuando yo pongo todo acá, copio la fórmula, me va por todos los puntos que va pasando para cada décima de ampere, cómo va evolucionando EA y cómo va evolucionando B. Y después, de la forma más sencilla, hice la resta entre estas dos. Entonces yo tengo una manera bastante sencilla de fijarme por dónde más o menos va a caer mi... Yo estoy buscando un punto donde la diferencia sea 5, fíjense. Perdón, 16. Viene, ojo que esto parte no como hacíamos antes, de arriba hacia abajo. Entonces yo estoy partiendo de la corriente 1, o sea, estoy yendo, por las dudas, para que vean que no me tengo que quedar con el primer resultado. Yo voy desde acá hacia allá, ahora voy haciendo crecer y podría haber hecho la tabla quizá al revés, pero bueno, esta es la forma más natural. Entonces, acá hay un valor entre 1,4 y 1,5 que va a estar el 16 voltios de diferencia. Yo lo ignoro porque es el primero que se da lejos del punto de equilibrio. Entonces busco la segunda, que es la que se acerca más al punto de equilibrio. Como ven, por suerte, me está dando, ¿sí? Me está dando valores entre 4,2 y 4,3. O sea que yo ya sé el resultado, es correcto. Bueno, por acá me queda, sé que hay un valor. Profe, sí. Perdón, tengo una pregunta. ¿Cómo se sacan los valores de la segunda columna? Bueno, te explico rápidamente. Fíjate, yo agarro un intervalito. Vamos a ver la cosa, la tabla. El primer intervalo va de 1 ampere a 2 amperes. Entonces yo digo, bueno, tendría que ser vertical, ¿no? Son lápiz más fino. 1 ampere, 2 amperes. En ese intervalo tengo, el primer punto está en 100 y el segundo en 200, bueno, perdón, estoy mirando la de abajo. En 100 y en 234, acá lo veo, ¿no? Sí. Para 1 ampere, para 1 ampere tengo 100 voltios y para 2 amperes tengo 234. Entonces digo, me paro 100 voltios y me paro en 234, dije, ¿no? O 100, 200. Bueno. Y se linealiza en ese intervalo. Yo sé, claro, yo en este intervalo lo linealizo, por eso si uno hace una interpolación en serio, más correcta, yo acá supongo todo lineal, como hice en la curva. Es mucho mejor que nada, es muchísimo mejor que lo que hice la vez pasada, ¿entienden? Entonces, una aproximación lineal no es tan grave, porque este intervalito no es tan terrible. Van a ver que después las fórmulas, los datos, si yo reemplazo los valores obtenidos, los reemplazo en las ecuaciones, dan, o sea que después lo sumo, hay una diferencia porque cometí un error en la E, pero bueno, son pequeñitas. Si uno realmente, lo que uno imagina, por ejemplo, en este caso, que ya está, fíjense, está bastante empinado, o sea que uno lo que espera de la curva va a ser esto, va a tener una pancita por acá arriba, no es algo tan grave. El error que cometo va a ser mínimo. Bueno, entonces lo que uno, bueno, podría haberlo dejado esto. Lo que uno hace, lo que yo hice al menos, es una forma, yo tengo que sacar, dije, E en función de I. Digamos, esto es I de excitación. Esto sirve, ahora van a ver que esto lo vamos a aplicar un montón. De alguna manera tengo que encontrar una ecuación para trabajar con los tramitos estos. Entonces, porque a veces no grafico, ya uso la tabla con esta idea. Entonces yo hago una función de, lo que estoy buscando es una función de EA en función de I de excitación. Es una recta. Para no andar pensando en cruces por cero y demás, lo hago con lo que yo conozco. Yo digo que es digamos, crece 234 menos 100 voltios, así lo dice, 234 menos 100 voltios, ¿sí? Por la I de excitación menos este valor. En este caso es 1. ¿Sí? Cuando I de excitación valga 1 es como que tengo mi 0. Cuando valga 2 es como que tengo mi 1. Entonces ahí yo crezco, en este intervalo me vale esto. Y después esto es más
esto que está acá, que es más 100, que es como el valor de cruce por 0. Entonces, yo en el Excel creo que lo dejé así para que quede, ahora lo vamos a revisar, que quede bien evidenciado. Después uno a veces opera, calcula cuánto vale esto, distribuye acá y después junta las unidades independientes de lo que depende y con eso... Con eso, digamos, uno después trabaja una fórmula un poco más amigable. Yo en el Excel, si la miran, puse esa. Es 100 más 134, son los dos extremos, por A2 menos 1, que es el valor este. Con eso da. Ahí es como que operé un poquito. Pero es eso. Fíjense, este es el intervalo, el valor de 0, y siempre el salto es acá más 2, ¿no? Es el mismo caso. ¿Se entendió más o menos cómo trabajé? Sí. Bueno, así que, pero ¿qué hice además? Yo, como soy medio quisquilloso, ya me habrán padecido los que les corregí el parcial, yo digo, bueno, yo no me quedo con que está entre 4,2 y 4,3. Ya que lo sigo haciendo iterativo, ahora lo que hago es, pongo 4,20, 4,21 y divido ese intervalo en 10. ¿Ah? Otra vez en 10 más, otra vez en 10. Y ahora copio y pego las fórmulas estas. Que no, que solo vale, ojo, por eso yo les digo que esta solo me vale con las fórmulas de este intervalo. Copio estas. ¿Sí? Y acá. Y ahora sí puedo afilar un poco el lápiz y me fijo si dónde cae 16. Fíjese, 16 me cayó justamente donde yo quería. Vamos a hacerle un recuadrito lindo. No le puse color. Esta, vamos a cambiarle un poco los colores. Después si quiere le hago captura o le puedo pasar el Excel. No sé si me gustaría que lo intenten pensar ustedes, que está bueno. Están en ingeniería, así que no está mal que empiecen a imaginarse formas de resolver esto con las herramientas. Yo sé que ustedes ya dieron informática, ya usaron el MATLAB, así que lo pueden hacer. Fíjense que justamente me dio los valores ya calculados. Solo es como una prueba y error, pero automatizada por una computadora, en este caso por el Excel. Así se puede resolver muy fácil. Yo, es más, si no me diera justo 16, puedo ver otro intervalo, dividir por 10 y hacer cada vez más finito. Si yo tengo una compu, bueno, obviamente me doy el lujo que procesa todo de una, hago unas iteraciones, unas comparaciones y sale todo andando. ¿Está? ¿Estamos, gente? Sí. Bueno, me alegro mucho. Ahora seguimos con la otra parte. O sea, acá es como que tomamos venganza, por eso me resmeré, le hice la curva, también le hice el Excel. Nos vengamos del error de la clase pasada. Y ahora acá se vuelve a poner medio peliaguda la cosa porque me dice que ahora se añade un campo serie, ¿sí? Que tiene dos espiras con una cierta resistencia, con la idea de obtener en bornes una tensión de 500 voltios cuando la corriente sea 200 amperes. O sea, lo que está queriendo hacer, fíjense, cuando circulaban los 200 amperes, lo que resultó fue que cayó mucho la tensión. Pasó de 500 voltios a 428. O sea, el generador... Sí. Una consultita antes que siga. Acabamos de ver cómo resolver gráficamente el 1, el A. Sí. Hay una manera, capaz que yo no lo vi porque falté la clase pasada, ¿hay una manera analítica de resolverlo para cuando nos lo pidan en el parcial? No, por eso, la manera analítica es, digamos, entre comillas, imposible. Hasta tanto vos no tengas, por ejemplo, cómo es analíticamente esta curva. Si uno, de alguna manera, lo mete en un programa de interpolación, o alguien me dice, la curva EA, en vez de darme una tabla con 5 o 6 puntos, me dice, se rige por esta función. Bueno, ahí claro. Sí, yo meto acá, en vez de B, pongo I excitación, y yo después sé cuál es la evolución de A con la I excitación, me queda todo en función de la I excitación, yo puedo encontrar cuál es la I excitación que cumple esta ecuación. Pero el problema es que acá
justamente se dan tablas de valor y todo porque la EA tiene esta forma que no es una función, se parece a una exponencial, una constante por una exponencial, pero no se rige por eso. Si de alguna manera yo encuentro cuál es la fórmula que me rige la evolución de A frente a I excitación, sí, porque fíjate que yo puedo, en esta ecuación que está acá, esta la podría expresar como una función de I excitación, como ya se le escribí, digamos, en este tramito vale esto, pero solo en este tramito. Yo quiero saber dónde en general. En este tramito yo la aproximé, lo que hice acá fue aproximar con una función EA por I excitación. Si yo la supiera para todo el entorno, si yo la supiera para todo valor, esta me queda una función de I excitación, una función de I excitación, esta es otra, f punto de I de excitación. Entonces, yo puedo escribir toda esta ecuación, estos ya son valores que son constantes, yo podría encontrar una función toda de I de excitación. Tendré mis problemas después para despejar, pero yo lo podría resolver analíticamente. Pero es medio raro. Puede que en un problema, yo he visto algunos problemas que en el intervalo considerado, suponemos lineal qué sé yo. Entonces, vos decís, entre tal y tal corriente, yo sé que es lineal, pongo la ecuación de una recta, entonces se simplifica mucho la resolución, porque yo trabajo con todas ecuaciones de recta y bueno, el despeje también es fácil. Ahora, si me meten un logaritmo, me meten una exponencial o una función de cuarto grado, bueno, que es cuando uno interpola, en general dan esas cosas. Andá a despejarla después. Pero bueno, claro. La única manera analíticamente es conocer las relaciones. Como es un choclo, y yo en general estas curvas las obtengo de los ensayos de la máquina. Yo agarro el motor de continua, lo dejo en vacío, lo hago andar como generador, lo ensayo en vacío, y yo sé que, como decíamos antes, según sea la I excitación, como decíamos con la máquina sincrónica, yo obtengo valores de EA. Después le esfuerzo una reacción de armadura y conociendo la RA puedo calcular esta. Bueno, y así puedo ensayar la máquina. Entonces yo tengo estas curvas a partir de ensayos. Por lo tanto, no me importa cuál es la función que las rige, sino que tengo todos los valores. Con eso, históricamente, siempre se calcularon así, pero con curvas precisas, digamos. Antes no había tantas herramientas informáticas, no eran tan accesibles. Se dibujaba muy prolijamente en un papel milimetrado, en una hoja grande, milimetrada, bien grande, qué sé yo, y se trabaja con herramientas artesanalmente. Se hacían muchas cosas muy importantes antes, que hoy día nos parecen muy locas. Hoy, gracias a Dios, tenemos un montón de herramientas. Una de ellas es hacerlo gráficamente y otra es hacerlo iterativamente, como les mostré acá, conociendo acá lo que estoy haciendo, lo que más o menos te expliqué, pero yo, la función, en vez de yo hacerla genérica, como sé que tengo por tramo, yo digo que en el tramo entre 1 y 2, la desarrollo, pongo la función que vale acá, la función que vale acá, la función que vale acá. Si ustedes tienen en realidad, ustedes que saben, creo, programar en C, hacen un vector y cuando cargan el vector van haciendo la función, entonces después le queda un vector de a lo mejor 1000 números, 2000, 100.000 números, total la máquina los trata muy rápido. Tiene un vector de EA, un vector de B, y después simplemente es comparar dónde los dos vectores se diferencian en una cierta tensión. O sea que hoy día ustedes tienen un montón de herramientas para resolverlo. Pero la forma en que se explica, porque aparte es muy, muy claro, pero ahora yo que se lo estoy explicando creo que no hay duda. Lo que yo estoy buscando en realidad, lo único que yo sé en este problema, hasta acá, que si bien de entrada no puedo saber cuánto vale ni B1, ni EA2, ni dónde va a quedar parado, yo sé que la distancia es tanto. Que es lo mismo que en realidad que uno aplicaba para hallarlo en vacío, solo que sabía que la distancia era 0. Entonces, como la distancia es 0, hay un único punto donde se cruzan. Por eso es tan importante cuando uno ve la teoría, no sé si se acuerdan, que hay un valor de resistencia de excitación que se llama crítica. Eso supongo que lo vieron con Jorge. Entonces, yo lo que voy a tener es, yo tengo una cierta EA y yo voy a tener un cierto rango de R's, ¿sí? Donde va a estar todo bien. Después tengo una crítica donde si yo ya es medio paralela, si yo ya pongo una R de excitación más grande, la pendiente es alta y nunca corta la excitación. Entonces yo no puedo poner cualquier valor de R de excitación porque hay un momento que, especialmente en este tipo de generadores con excitación en derivación, o sea, conectados en derivación,
nunca voy a encontrar, nunca se estabiliza en ningún punto de trabajo. Esa máquina directamente como que no arranca. ¿Está? Bueno. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos las ideas? Sí. Bien. Ahora vamos a ir jugando gráficamente, por eso ahora se pone más complicado todavía. ¿Por qué? Porque ahora lo que nos proponen es agregar un nuevo bobinado acá. Entonces, si agregamos un nuevo bobinado, vamos a poner acá el número de ítem. Ahora el ítem B. ¿Sí? Estas son las respuestas son estas que están acá. Nuestro problema son estas. O sea, la verdadera respuesta es 428. Con una EA de 444 y una excitación de 428. Decía, ahora en el ítem B dicen, bueno, yo no quiero que caiga tanto, yo sé que cae un montón la tensión. ¿Cómo hago para evitar esta caída brusca de la tensión de que de 500 voltios pase a 428? Me comí 70 y pico de voltios porque está mal diseñado para esa tensión, por lo que sea. Bueno, yo le puedo agregar un bobinado acá en serie que aporte al campo. O sea, yo le refuerzo el campo de excitación con un campo que no está en la propia excitación, sino que es dependiente de la corriente, lo cual hace que a medida que aumenta la corriente de armadura, o sea que yo le chupo más carga al generador, yo le conecto una carga que le demanda más energía, todo lo que podría estar perdiendo por la caída acá, la recupero con un campo que se va creciendo cada vez. Entonces a alguien se le ocurrió en esta máquina, vamos a poner acá un dibujito. No, puse el otro. Bueno. Esto lo borramos. Quedó chiquito esta. Yo ahora lo que tengo, esta está sacada del libro. Es un motor que tiene, como decíamos, un campo. Nosotros lo vamos a llamar distinto para que nos quede un poquito más gauchesco. Esto lo vamos a llamar acá una R, vamos a llamar de derivación. Este es el campo de derivación. El campo serie, el campo de derivación. Esto es resistencia en serie, resistencia de armadura. Entonces ahora tenemos un motor donde se le agregó un campo que la idea es que sume al campo original. Por eso se llama, este es compuesto, diferenciales con doble resta, este es acumulativo. Es compuesto acumulativo, o sea, los campos, el campo serie aporta para sumar al campo derivación. Si yo lo conecto al revés, acá hay un tema de homología, yo les contaba el otro día, en el video, si yo la conecto por acá, para que sea acumulativo, tengo que ponerlo acá, la homología, de modo que cuando la corriente vaya por acá, perdón, no, al revés. Cuando la corriente entre por acá, me sume acá y aumente el campo, mientras que si yo lo quiero sustractivo o diferencial, la homología tendría que ser esta. Entonces, yo con este circuito, lo que pasa que es algo raro. Fíjense lo que me proponen, es poner un bobinado de 2 espiras, no dijo cómo la calculaban, de 2 espiras por polo con una cierta resistencia. Sabe que la máquina la tenía y se quiere ver si con eso puedo lograr 500 voltios a 200. Como que en realidad si uno quisiera diseñar el motor para esto, ya pondría la cantidad de espiras necesarias para que lo hiciera. Así que vamos a ver si qué pasa con esas 2 espiras por polos y con esa resistencia, qué es lo que está pasando. ¿Sí? Vamos a ver, van a ver que se ven acá pasan cosas raras. Cuando agregamos un bobinado extra, lo que estamos haciendo es que estamos reforzando un campo. Por lo tanto, esto lo vamos a repasar un poco. Ya lo vimos en la clase anterior, pero vamos. Esto cuando pongo la F así cursiva, estoy queriendo poner la fuerza magnetomotriz, que se mide en volt-ampere, ¿verdad? La fuerza magnetomotriz total tiene 2 componentes. Es la fuerza magnetomotriz original, que es la del campo de derivación, más la fuerza magnetomotriz que le aporta el campo serie. ¿Sí? Esto sería igual
a pensar para nosotros, porque nosotros tenemos una curva, ¿sí?, que solo habla de corriente de excitación. Acá yo lo que tengo es corriente de excitación, acá en la primera fila. Entonces yo no puedo pensar en cosas, ver cómo evoluciona la I de armadura y relaciona. Yo lo que tengo es esto como dato. Por lo tanto, yo lo que puedo pensar, y es lo que se usa, es decir, bueno, yo necesitaré una nueva, yo hago como que tengo una nueva I de excitación, asterisco, ¿sí?, tal que cuando yo la multiplique, que multiplicada por el número de campos, de vueltas del campo original, o sea, del campo de derivación, del campo principal, ¿sí?, me dé lo que yo quiero. O sea, esta no es real, esta es una supuesta corriente que, si circulase por el campo original, me da la fuerza magnetomotriz que ahora me producen entre los dos. Es como un truco que yo uso para poder usar la misma tabla que usaba antes, o la misma curva que yo ya tenía. Entonces, yo digo, yo para tener, qué sé yo, supongan, una EA, vamos a poner acá un ejemplo, una EA miren acá, lo voy a tratar de, esperen que perdí el mouse. Una EA, estoy acá, por decir algo, de 520, ¿sí?, yo voy a necesitar una IA de 6, ¿no? Entonces, una I de excitación. Una I de excitación de 6, perdón. No de armadura, una I de excitación de 6. Entonces, voy a poner otro color. Esto es un ejemplo, digo. Yo necesitaría una de 6. Por lo tanto, yo, si pudiese, le estaría poniendo al campo de excitación una corriente de 6. Pero no le pongo una de 6, quizás yo le pongo 4. Los dos que faltan es el aporte de la fuerza magnetomotriz de la armadura, ¿sí?, del campo serie. Ahora lo vamos a ver. Entonces, yo digo, es como si yo tuviese una I de excitación, distinta, nueva, que voy a ver cuál es, pero el propio campo, que tiene que ser igual a la suma de las dos fuerzas electromotrices. Esto es fuerza electromotriz total. Esto no existe y es una supuesta, una imaginaria, una que yo debería poner para si solo tuviese el campo de derivación. Esta que está acá es la misma de antes. Es la verdadera I de excitación por ND. Y acá, ¿qué tengo? Tengo la corriente de armadura, ¿sí?, por el campo serie. Este es el aporte de la fuerza magnetomotriz de ese campo serie. Está circulado en este caso, así como está dibujado, por la corriente de armadura, ¿sí? Entonces, esta nueva, en la tabla yo tengo que buscar quizá un valor de I de excitación posible. Supongo que yo quiero tener una cierta EA, yo voy a buscar cuál es la posible. Tengo que ver cómo está formada. Bueno, esta, si yo divido los dos miembros por ND, me queda que es igual a la vieja I de excitación, la verdadera, más el aporte del campo dividido en ND. Entonces, en general, a este término que está acá, a este término que está acá, se lo llama I de excitación, I equivalente. ¿Sí? Entonces, a ver, no me quiero perder. ¿Cuál va a ser mi I equivalente en este caso? Bueno, yo ya tengo todos los datos para calcular mi I equivalente. Mi equivalente va a ser igual, dijimos, a IA por la cantidad de espiras del campo S dividido la cantidad de espiras del campo de derivación. Esto es igual a, dijimos, 200 amperes por el campo serie, si no me equivoco, tiene 12. Por acá. 12 y tiene 1000 espiras del campo de derivación. Entonces, venga, espiras dividido 1000 espiras. Yo le tengo que agregar a la I de excitación normal, es que estoy trabajando para, a fines de ver el valor de EA, y solo a fines de ver el valor de EA, yo estoy como poniéndole una corriente
excitación 2,4 amperes más alta que la otra. ¿Sí? Tengámoslo en cuenta y después vamos a seguir viendo un poco esto. O sea, esto es muy importante. La I de equivalente tiene que ser de 2,4. O sea, mi I de excitación, así que ya la podemos calcular, es... No puedo decir nada. Sí, eso es lo que yo sé que se va a diferenciar. Bien. Y con la otra hoja. Saben que le saco la... Bien. Entonces, vamos a traer el circuito para acá, que sí lo podemos ver. ¿Lo vuelvo a poner? ¿O lo miramos acá? No, vamos a ponerlo. No. Tengo compuesto. Decíamos, a esta la vamos a llamar para no confundirnos y trabajar con algo más castellano. Este es, no, al revés. Este le vamos a llamar derivado. Entonces decíamos, gran Javier, decíamos, ahora que yo tengo esto, ya no vale más aquella fórmula que EA era, bueno, no era tan así, sino que ahora, bueno, vamos a empezar a hacerle el Kirchhoff un poco más normal. Los B2 acá. B2 porque estoy en la segunda instancia, no es por nada, esto lo vamos a llevar a D2. Entonces yo digo, en esta segunda parte del problema, mi B2 es igual a ¿qué? A EA2 menos IA, ya no puedo poner solamente IA por arriba, porque ahora me cae todo esto. Toda esta es la caída que yo tengo. Entonces, esto es IA por RA más RS. ¿Sí? Otra vez tengo el mismo problema que antes. Yo no sé en qué punto de equilibrio va a pasar esto. Yo lo que sí sé cuál va a ser la distancia entre EA2 y B2. Porque yo lo que estoy buscando es qué valor de tensión voy a tener cuando con este campo, aunque en realidad ahora sí me lo dan. Lo vamos a ver, vamos a hacer, antes de calcularlo, vamos a ver que yo hasta ahora me dijeron que me propusieron este campo, pero vamos a ver si lo cumple. Lo ideal sería que cuando yo ponga este nuevo campo con 2 espiras y esa resistencia, pueda yo obtener los 500 voltios cuando circulan 200 amperes de corriente de armadura. Todavía no lo sé, entonces digo, bueno, B2 no sé cuál es, EA, la relación es no lineal, así que lo que sí yo sé es que es igual a EA, perdón, sí, a EA2, o vamos a hacerlo del modo más fácil de leer. Yo lo que sé acá es que la diferencia entre EA2 y B2 tiene que ser igual a IA RA más RS, que esto es igual a 200 por 0,08 más 0,02. Por suerte hicieron números lindos. Bueno, estos son amperes y estos son ohmios, ojo. Y esto me da igual a 20 voltios. O sea, lo que yo ahora voy a buscar es una distancia entre EA2 e IA. Y acá viene un tema que es muy importante en este caso. Yo antes, vamos a seguir haciendo gráfica acá, sucias, y después las ponemos más limpias en otro lado. Yo tenía mi E, voy a poner EA2, EA. El punto 2 es donde se va a quedar parado. Pues tengo mi... Yo no sé por dónde va a andar esto. No importa, no es el caso. Por acá yo tengo mi B, ¿sí? Y yo antes lo que me preocupaba era buscar un punto donde la distancia sea acá. Pero ¿cuál era la ventaja que yo tenía? La ventaja es que ambas estaban sometidas, digamos, a la misma I de excitación. Pero se me da una situación complicada. La B sigue evolucionando según lo que pase en esta rama que está acá. Y acá sí yo siempre tengo la I de excitación, que depende solo de B2. Entonces sigue siendo esta curva y yo acá, el valor, esta recta obedece perfectamente a lo que yo pretendo.
¿Sí? Sin embargo, yo para hallar EA, por todo lo que dije antes, yo no puedo seguir trabajando, porque ahora la fuerza magnetomotriz de la máquina está afectada por FS. Entonces yo no puedo seguir trabajando solo con el aporte de la I de excitación normal, sino que yo tengo que pensar en una supuesta I de excitación nueva a la cual le sumo I equivalente. Entonces, lo único que yo sé también es que no solo tengo que buscar una distancia, que acá se complica un poco, una distancia vertical, sino que tengo que buscar un lugar donde aparte esto se dé teniendo en cuenta que hay una diferencia en la corriente de excitación. Digamos, lo que yo estoy buscando ahora es ver dónde encaja, ya no, esto está re mal, ahora lo voy a buscar, ya no esta altura, ven acá ya no encaja, porque ahora, si esto que está en verde es la I equivalente, la EA está como supuestamente sometida no a I excitación, sino que está sometida a la I excitación asterisco. Lo que ve yo para mi cálculo, como ahora aparece esa fuerza magnetomotriz debido al campo serie, para este punto de trabajo con IA 200 amperes, está sometida a esta. Entonces yo lo que tengo que buscar no ya dónde encaja un segmento, sino a dónde encaja lo que algunos dibujan como un triángulo. Yo lo dibujo como una L invertida, qué sé yo cómo llamarlo, una L acostada. Pero lo importante es que ya no, los puntos no son sobre una recta vertical, sino que yo estoy buscando dónde encaja este angulito. Entonces tengo que encontrar un punto, esta gráfica así como está creo que no lo voy a encontrar nunca, donde EA y B se acomoden respecto a este triángulo. ¿Cuánto tiene este triángulo? Bueno, yo se los voy a dibujar más o menos para que quede lindo. Yo voy a borrar, o sea, lo que yo estoy buscando ahora en realidad es un punto donde se verifique esto. Espero que me salga no tan mal. Bueno, ya me salió mal. Ya va, ya va. Por acá está la EA. Vamos a borrar un poco de esto. La reglita. Y la B me pasa por acá. Yo voy a poder encontrar, seguramente, si está todo más o menos bien diseñado, un punto donde esto va a ser mi valor de B, este va a ser mi valor de EA. La diferencia entre estos dos sigue siendo ese segmentito, que en este caso es 20 voltios, y la distancia que yo voy a buscar horizontal tiene que ver con I equivalente, que en este caso eran, si no me equivoco, 2,4 amperes. ¿Se entendió este choclo? ¿Yo qué hago? En mi curva ahora ya no me basta más con este, así que yo la voy a borrar, aparte porque así no funciona. Borro el punto B, borro el segmento G, agrego el punto C, ya van a ver por qué. Agrego la perpendicular horizontal, armo mi segmento de la altura, solo que ahora este está entre diseño. Yo ahora voy a poder encontrar mis 20 voltios, voy a mover por acá. Y a la vez voy a armar un segmento que se une con este punto D que está sobre esto es un invento mío, no hay ningún... Ustedes hagan el suyo cuando hagan su versión con el programa que utilizan. Este me pareció bastante didáctico. Yo acá tengo entonces segmento J. Entonces, acá tengo, esta es la distancia, esto es la I equivalente. La distancia o la longitud del segmento violeta es la IA por RA más RS. Este es el que busco que sea 20, este es el que busco que sean 2,4. Fíjense, yo miro ahora, nada que ver, tengo 0,26 en este punto cualquiera, 0,26 y 41, si no me equivoco. Sí, cualquiera. Así que
yo lo que tengo que hacer, bueno, ¿qué hago? Bueno, es también medio prueba y error. Fíjense a dónde me da. Yo ya lo probé ayer en casa porque no quería volver a pasar papelones. Fíjense que ahora... Él se me olvidó hacer muchos papelones en mi vida. Fíjense, si yo no me equivoco, si ahora busco que el segmento violeta, vamos a mirar el violeta, sea de 20, fíjense que justo acá, si no me equivoqué, ayer, tengo que, fíjense, no puedo dibujar acá, el segmento J, la longitud es 2,4. O sea, acá tengo I equivalente 2,4 y 20 de acá. O sea, para que se cumpla, que está 19,6. Bueno, pongo que quillos. Vamos a bajar un cachito. Ahí. Tengo, no, por eso lo probé ayer. 2,4. Y 20 me da al fondo de la E, nada que ver, y me da para una tensión de 560 voltios a la salida. O sea, es tan grosso el bobinado que me pusieron, tiene quizás demasiadas espiras, ¿sí? Y entonces, cuando yo lo hago andar y le pongo los 200 amperes que yo quiero, en vez de tener una salida esperada de 500, tengo una salida esperada de 560. O sea, esto podríamos hacer una captura de pantalla, no quiero meter mucho la pata y ensuciar, a ver si me sale, sin que perdamos tanto tiempo. Por suerte tengo esta compu. Se me deja pegar. Bien. Esto se da, fíjense que lo resolví todo gráficamente. Esto analíticamente hubiese sido un choclazo. Lo que me llevó a mí a hacer toda esta gráfica justifica para darlo en 2 o 3 clases, si no, tampoco valía mucho la pena. Pero bueno, acá no están los valores, está 560, esto es lo que yo quizá quisiera rescatar acá, que esto se da para cuando EA es 580 y tengo una D de 560. O sea que me repasé. Por eso el problema, Bicho, porque esto para mí está sacado, el que lo incluyó en la práctica lo hizo de Bicho para explicar esto de manera teórica, y para mí está sacado de algún texto donde están queriendo demostrar una de las formas de trabajar con esto. Porque fíjense que me dice, si se añade un campo, ¿cómo puede lograrse la condición que yo quiero, lo de los 500 voltios a 200 amperes, si tengo esto? Entonces, es que tengo que utilizar algún artilugio más. ¿A alguien se le ocurre qué tengo que hacer? ¿De paso tomo agua? ¿Están ahí? ¿Estás ahí? ¿No habría que cambiar el número de espiras? Y, pero bueno, sí, eso sería uno, en general estos problemas, cuando son de diseño, dice, bueno, ¿qué campo le debo agregar? En la práctica creo que hay uno después así, o en el libro, en alguno está, yo lo vi. ¿Cuántas espiras tiene que tener el campo tal para lograr tal cosa? Bueno, como el que hicimos el ejercicio 1, justamente lo que decía era eso. Era un caso donde me decían, ¿cuántas espiras tiene que tener? En este caso me dice, yo le puse esto. ¿Cómo logro? O sea, ya las cantidades de vueltas no la puedo cambiar. Yo quiero 500 amperes, perdón, 500 voltios de B, 200 amperes de corriente de armadura, o sea, en la carga más o menos cuando trabaje a 200 amperes en la carga, tener 500 voltios. Cambiando la I de excitación. Sí, pero si yo cambio la I de excitación, la única manera de cambiar la I de excitación, bueno, esa es una muy buena. Una es cambiando la I de excitación. Perfecto, pero a mí me dicen, eso es lo primero que uno pensaría, yo cambio la I de excitación, cambia todo, está muy bien. Pero acá lo que me dice, o sea, ¿cómo cambiar la I de excitación? Moviendo RD. Esa es una muy buena opción. Yo muevo RD y ya está. Pero a mí me dicen, en este programa, porque son malísimos, que la tensión fue ajustada para tener en vacío 500 voltios. O sea, el tipo quiere 500 voltios en vacío, por lo tanto ya no puedo mover RD, y a la vez quiero tener 500 voltios a 200 amperes. Re quisquilloso. No puedo ya cambiar el número de vueltas. No puedo cambiar la I de excitación, o sea, la R de excitación. Puede cambiar la RS para que caiga más ahí. Ahí. Pero la RS depende del bobinado. Está rumbeado. ¿Qué es en definitiva lo que yo quiero reducir? Variar la resistencia de armadura. ¿Cómo? Variar la resistencia de armadura.
Pero eso varía todo el funcionamiento de la máquina. Ahí ya estaríamos haciendo como un desastre mayúsculo. Bueno, creo que en el libro estaba medio perdido, no sé si ustedes ya estuvieron leyendo el libro, creo que está esto, si no yo ahora se los cuento. El artilugio es bastante agarrado a los pelos. Lo que yo tengo que hacer es, en definitiva, es ver, o sea, lo que me pasó acá, finalmente yo le agregué algo que me aumentaba la fuerza magnetomotriz, pero ahora ya me pasé. Entonces lo que yo tenía que ver es si puedo. Esto es demasiado alta. Ahora que ya. Porque ya está visto que a 500 se me fue al Joraca. Entonces yo lo que tengo que ver es si puedo bajar esta. Bueno, ¿de qué depende esta? Y depende del número de vueltas, que no lo puedo modificar, y de IA. Pero necesariamente tiene que depender de IA. Entonces, el truco que se usa acá es, se lo dibujo ya, y no va a ser el definitivo, porque yo le vi una resolución y no daba tampoco, cuando nos ponemos bien quisquillosos, que es, lo que se usa clásicamente, si yo ya sé que voy a tener una corriente de armadura alta, ¿sí? Y yo quiero una cierta fuerza magnetomotriz por una bobina que ya está fija, a mí lo que me convendría es que solo una parte de la corriente sea atravesada por el campo y ponerle una R en paralelo, ¿sí? Entonces tengo la RS, la LS y acá, perdonen la nomenclatura, R shunt, o sea que le pongo un shunt, esto viene de una vieja denominación de lo que se le pone a los voltímetros para poder ampliarles el rango y demás. Yo le pongo una resistencia de shunt en paralelo, de modo que ahora la IA se divide en dos. La IA va a seguir siendo la misma, yo voy a tener los 200 amperes por ahí. ¿Se entiende? Solo que ahora le puse un divisor de corriente, por lo tanto acá hay una I de shunt y una IS. Entonces yo puedo, regulando la proporción de corriente que le va a cada uno, yo puedo finalmente hacerle pasar una corriente tal que me produzca la fuerza magnetomotriz que yo quiero y el resto de la corriente pasaría por allá. ¿Está? Esto me trae un problema adicional que es con el que yo me encontré ayer. Ahora que yo, después de la macana que mandé el otro día, quiero ser preciso a la hora de resolverlo y solo con todos los detalles, que es que yo, el hecho de dividir acá la corriente, me pone una resistencia en paralelo y esta me baja la resistencia total. O sea que me va a cambiar también, este término también me lo cambia, este artilugio. Bueno, hay unas resoluciones que se ven por ahí donde dejan ese mismo valor de RS, pero si yo, depende del que le ponga, ser malillo. Entonces, lo que yo vi en este problema es muy raro porque pone muchas restricciones y me deja muchas cosas libradas al azar. Entonces me dice, yo quiero 500 voltios, quiero 200 amperes. ¿Qué me das a mí para que yo pueda hacer? Bueno, yo puedo dividir, pero cuando yo intento buscar una fórmula fácil para ver cuál es la proporción entre las dos S, entre las dos corrientes que atraviesan, o sea, cómo divido yo la I de armadura, entro en el problema que después también tengo que los valores de RS y R shunt tienen que ser tales que también me modifican este escaloncito de 20 voltios, por lo tanto se me sigue complicando muchísimo la resolución. Por eso este problema, tómenlo como un problema teórico, es muy interesante para entender. Yo creo que si ustedes entienden este problema que yo les dejé en video, que está bien resuelto, y es como que a mí me abrió la cabeza como un zapallo en el sentido de entender cómo es esta máquina. Una vez que si yo puedo entender todos estos vaivenes de la fuerza magnetomotriz, de las cosas, es como que después pierde, o sea, deja de tener secretos, no es algo misterioso. Yo a veces veía algunos problemas y la verdad a veces me decía, no entendía de dónde salían. El hecho de hacer estos problemas a conciencia, interpretarlos y conocerlos, nos da mucho conocimiento de la máquina. Por eso les pido que lo repasen, después intenten resolverlo. Yo les digo, renegué horas con este problema, entonces yo no lo voy a hacer renegar tanto y ya les anticipo algo. Hay muchas maneras de resolverlo y es como hay infinitos juegos de valores, porque ahora les voy a mostrar algo. Yo lo que estoy buscando, gráficamente esto se ve muy bien, yo lo que estoy buscando es poder poner el segmento este acá en 500. Yo lo que estoy buscando es que esto esté acá. Por lo tanto, ya tengo algo bueno. Ahora fíjense, yo puedo hacerlo moviendo a, ven, yo siempre vuelvo, puedo tener, este valor me lo cumple. Ahora bien, si yo me muevo más en A por acá, este valor también me lo cumple.
si yo me vuelvo, o sea, hay, no sé si infinitos, pero hay un montón de valores posibles de I equivalente y IA, RA, por esta ahora ya no es más RS, sino es que es el conjunto de todas esas Rs que me lo producen. Entonces, lo que hacen algunos autores, algunas personas, es decir, bueno, yo lo que quiero además, quiero tener tanta EA. Entonces, como quiero tener tanta, digamos, fuerza electromotriz interna de la máquina, ya como que me pone el puntito acá y ya me queda cuál tiene que ser el valor de RS, digamos, de la nueva R total y el valor de la equivalente. Y después sí hay un juego de variables que se vuelve un choclo otra vez. Así yo vi algunas resoluciones de problemas de este tipo donde finalmente se olvidan de que todo cierre, sino que te cierra por un lado y se te descuajeringa por el otro. A mí lo que más ingenierilmente me pareció más correcto, quizá no sea la única ni la mejor, es decir, yo voy a proponer yo una división de corriente fácil de IA. Supongo que yo digo, bueno, que se vaya a mitad para cada lado. Entonces yo voy allá de un modo fijo algo, que está bueno. Y después digo, cuando yo haga el paralelo entre estas dos, si no me da el valor de R que yo quiero, tengo la posibilidad todavía, no sé si esto, no sé Javi si vos en eléctrica hicieron alguna vez esto, pero yo no lo encontré tan fácil. Yo le puedo agregar acá una R nueva. Entonces, si me falta compensar, porque esto se achica, es más, yo podría, si yo pongo un joom, por ejemplo, por partes iguales, la divido por 2. Si yo acá le agrego un mismo valor, es como que conservo lo mismo que antes y todos contentos, conservo los 20 voltios. Para que todo cierre, esto lo vamos a dejar como una incógnita final. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar esto. Entonces, lo que yo propongo, y esto lo propongo yo, no es que es la forma única de resolverlo. Yo propongo dividir IA en 2. En 2 partes iguales. Por lo tanto, ISH va a ser igual a IS igual a la I de armadura sobre 2. ¿Sí? Esto yo lo decido. Por lo tanto, ¿cuánto vale esto? Por cada uno van a pasar 10 amperes. Si con esto me cierra, todo bien. 100 amperes. Puse 10, mira. Ya veo que lo hice re mal. No te puedo creer que lo hice mal. Bueno, entonces ahora mi F2 real, ahora ya, esto ya vimos que así, tal como me lo dieron de fábrica, no me sirve. Entonces ahora mi nueva F2 tiene que ser otra vez F en derivación más F en serie de Hertz con estos valores media. Por lo tanto, la nueva I de excitación, acuérdense asterisco, es igual a, bueno, por ND, estoy apurando, hago más ganas. Por ND es igual a la I de excitación, que es la misma de antes. No toco la excitación porque en cero, en vacío quiero los 500 voltios, así que no la puedo tocar. I de excitación por ND más, y acá está el tema, acá no va IA, acá va IA sobre 2. Ah, no, me dio bien porque lo di ahí. IA sobre 2. Por eso, ¿se entiende? Porque por el campo, ¿se entiende? Por el campo no circula IA. Ahora la que me produce la fuerza magnetomotriz es la corriente que está circulando por la bobina. La otra mitad se me va por la resistencia. De acá sale, bueno, que vamos a ver, que la I equivalente asterisco es igual a la I de excitación más IA sobre 2 por NS sobre ND. Esto me va a dar, bueno, 200, ya que estamos lo hacemos, 200 amperes por 12 espiras dividido 2 por 1000 espiras. Esto me da I equivalente a 6,2. Y este término acá, esto es la I equivalente, va a ser igual a, que es lo más importante, porque es el escaloncito, 1,2 amperes. ¿Sí? Bueno, entonces ahora en realidad en mi circuito, si quieren podemos ir arriba,
se los ensucio un poco. Acá, finalmente, yo no tengo más RS, sino que tengo una R total, ¿sí? Donde R total es esta. ¿Está bien? Yo propongo eso. De entrada podría proponer esto, pero van a ver que no me va a alcanzar, entonces le voy a tener que agregar la RX. Bueno, si no, no hay forma, porque ahora me dan, es como que tengo tantas posibilidades que si yo fijo ahora los valores de R, estoy como ya encorsetando por ejemplo, este largo, por lo tanto después me fuerza y para que me dé, o al revés, ya encorseté la I equivalente. Ahora yo necesito que para que llegue al valor de E, para que cierre el triángulo este famoso, yo necesito que esto tenga un valor dado, si no, no puede ser cualquier valor. Una que yo ya fijé este largo, con 500 voltios, vamos a verlo acá, con 500 voltios, si yo ya fijo este, no es cualquiera este valor. Entonces, si yo no puedo tener cualquier valor de R y se va a dar. Es una casualidad que me dé. Entonces, el hecho de fijar 500 voltios y fijar este largo ya me está fijando de alguna manera este. Por lo tanto, no puedo jugar libremente con las R's. Entonces, me dejo el margen de esa R en serie. Entonces, bueno, lo que yo ya sé es que la I equivalente ya no es más 1,22, sino que es 1,4, decíamos, ¿no? Perdón. 1,2, perdón. Y ahora vamos a ver cuánto me queda mi EA. Yo tengo que, perdón, mi distancia. Ahora yo tengo que mi EA menos mi B, ¿a qué es igual ahora? A IA por R total. ¿Sí? ¿Y R total cuánto tiene que ser? Y bueno, tengo que ver un valor que solo está dado por la gráfica. Entonces, yo lo que hago es, me muevo por acá, voy al 500, busco 1,22, para lo cual tengo que ir subiendo con este. Pero 1,22 no era. Justo lo planté justo. Mira que 1,2 me daba antes. Perfecto. Dije. Entonces, muevo con A por acá y busco cuando. Fíjense, acá abajo. ¿Se ve? Sí. Ahí. Es 1,2. Por lo tanto, ahora lo que tengo que hacer. Claro, es mover hasta que me dé. Uy. La macana que, por cómo lo armé yo, mi programita acá en GeoGebra, no son tan independientes. Yo puedo mover a. Yo lo que tengo que hacer es. Ahora, por eso, ir a un lugar, tengo que ir medio como iterando. Como esto es muy artesanal, imagínense, uno lo que hacía cuando uno trabaja en papeles, se hace todo en escala, se hace un dibujito en un papel de calcar o en algo así medio transparente, dibuja esta L invertida, L acostado, el triangulito, y lo va ubicando sobre las curvas y donde encaja, encaja. Ah, porque sí. No, por eso, ahora el C me depende del A, por eso. No, entonces no. No, está bien. El chico acá. Téngame paciencia. Sé que acá tengo un amigo que no es muy paciente. Me pasé. No, estoy con el. Hago crecer. Hay que el C, ¿no? Y ahora cuando bajo me caga un poquito. Y ahora bajo. Bajo el A. Bueno, créanme que esto. Por eso les digo que. Un tema de paciencia. Es más fácil con el papel de calcar, como les decía. Me pasé para el otro lado. Casi. Uy, uy, uy. Bueno, ahí me voy a pasar para el otro lado. Pongo acá. Esto para que yo ya creo que ya sé cuál es el valor y no lo tengo anotado y no lo estoy mirando. Voy a hacerme el canche. Voy a bajar un poquito de la. Bueno, como ven, es todo iteración. Esto con la compu se hace acá fácil. Creo que ahí ya estamos. No lo vamos a dar por terminado. Bueno, igual es todo aproximado, ¿no? Uno nunca pretende que una resolución gráfica sea tan. Bueno, ahí tengo, fíjense. El punto C es 500,8. Estoy un poquito arriba. A ver, bajo un cachito, a ver si lo logro.
Ir abajo A ver si... Ahí tengo. Fíjense, estoy prácticamente en 500 acá. J vale 1,21. Por lo tanto, el segmento violeta tiene que ser de 28,43. Yo en la gráfica que hice ayer me daba 28. No importa. De la gráfica, entonces, si quieren vamos a... Bueno, a mí lo que me da de la gráfica, entonces, me da, decíamos. Están ahí, ¿no? Uy, se fueron todos. Sí, sí. No, estamos, sí, sí. Vamos. Tengo estos dos. Yo tengo que encajar. Acá. Por acá pasa B. Y por acá pasa E. E pasa así. Gracias, Javi. E pasa así. Yo lo que tengo, según habíamos dicho, que para tener los 1,2 acá, no, acá, usemos los colores. Sepan entender. 1,2 amperes acá de I equivalente. La única manera que me cierre, estando esto en 500, no queda otra, es que la distancia de acá, bueno, vamos a hacer un número redondo que yo tomé, para así me dan todas las cuentas más rápidas, sea de 28 voltios. Es la única. Fíjense que yo ya está, queda forzada. Entonces ahora, con esta, me da que la R total es igual a ¿qué? A EA menos B dividido IA. ¿Cuánto vale IA? 200. O sea que hago 528 menos 500 dividido 200. Esto me da 0,14 ohmios. Con esto ya todo cerraría, pero lo que pasa es que esto no creo que me dé justo R-Jun en paralelo con RS que me dé 0,14. Para que se reparta en partes iguales, RS y RS tienen que ser iguales. O sea que para que se dé esto, RS tiene que ser igual a R-Junt. O sea que y valía 0,02, si no me equivoco. Sí. Entonces, ahora, RA más RS en paralelo con R-Junt me tiene que dar, me da, si yo lo saco, lo tengo todo, 0,09 ohmios. Y yo necesito 0,014. Por lo tanto, agrego una Rx igual a 0,05 ohmios. Y ahora sí logro todo. Ahí sí me cierra perfectamente el triángulo. En un problema que yo le encontré resuelto, se habían llegado a este valor de 0,14 y se quedaron tranquilos. Yo no me quedé tranquilo y digo, yo no puedo, porque si yo le dejo, si ustedes hacen el cálculo con 0,14, impacta mucho por los 200 amperes acá. Entonces, este cosito me queda más cortito, o más largo, no. Perdón, con el 0,09. Si yo no pongo esa R adicional, este 0,09 por 200 me da bastantes voltios. Entonces, este palito de acá se queda cortito y no llega nunca de A. Por lo tanto, si yo hago ley de Kirchhoff de tensión en la máquina, no falla. Y si algo no puede fallar en un circuito, son las leyes de Kirchhoff. Así que ese no es acá no terminaba el problema, sino que yo le tengo que agregar por lo menos una. Si yo decido hacer esto, una Rx tal que me lo solucione. Con esto, chicos y chicas, damos por cerrado el problema 2. Como ven, es un problema complejo, largo, pero lo más importante de todo es que tiene mucho concepto atrás. No es tan largo, fíjense en el texto que uno escribe, pero yo tuve que hacer uso de las curvas, tuve que entender bien cómo funciona, tengo que entender bien. Esto es conceptualmente correcto, lo que hicimos ahora.
Ojo con las simplificaciones que hagan, como las que hice yo la clase pasada, que se van a meter en un problema a la hora de resolverlo. ¿Sí? Vamos a guardar esto. Y vamos a ver si en media horita terminamos el ejercicio 4.3, que también tiene lo suyo, pero no es tan complejo como está. ¿Hasta acá alguna duda? No. Profe, de la práctica que está disponible, los ejercicios que más se parecen a lo que generalmente evalúan, ¿cuál nos recomienda usted que más le pongamos pila? No, mentira. No, en general, por eso yo les cuento, esta práctica no estaba digitalizada todavía, así que yo de la vieja práctica le volví a copiar todos los enunciados para pasarlo a PDF y yo agregué, así que yo les aseguro, los dos últimos problemas no estaban en la práctica original y son problemas de parciales, si no me equivoco, del año pasado los dos. O de un final que también entró máquina de continua. O sea, los dos últimos, yo les aseguro que fueron tomados en un parcial. Yo les digo, este nivel de locura no vamos a pretender en un examen. De verdad. Sí me parece muy importante darlo. Yo creo que ya se dieron cuenta. Yo soy un convencido de que la práctica no es un mero hacer problemas, sino que cuando estamos enseñándola, quiero decir, para mí es muy importante que sea un complemento serio y verdadero de la teoría. De hecho, muchas veces nos pasa a todos, supongo que a ustedes les pasa muy a menudo, que uno termina de cerrar la idea que uno vio. Cuando un profesor habla frente a clase y lo explica, entendemos todo y parece que la tenemos reclara, hasta que hacemos un problema y ahí nos damos cuenta de que no tenemos la menor idea, o que nos cuesta mucho más. Bueno, eso es lo que uno intenta con estas prácticas, que además de que nos pone en juego los conocimientos, igual no es lo mismo que lo haga yo y que ustedes vean cómo lo hago yo, que realmente lo hagan, pero ayuda. Yo ahora creo que con esto despejamos muchas dudas. Cuando lo vuelvan yo siempre recomiendo, esto que ya vimos en clase, que lo hicimos conmigo, o que lo hice yo y ustedes lo recontra comprendieron, dejen pasar ahora, no sé, unas horas, y después lo agarran solos, como si yo no lo hubiese explicado con lo que recuerdan. Se van a dar cuenta que ahí les surgen dudas. Y ahí van, miran la carpeta, digamos, y así, digamos, supongo que estudian así cuando agarran una práctica resuelta, o debería ser así. Yo es lo que recomiendo. Así que sí, la idea es que sea un poquito menos reto. O sea, esto lo que tiene es mucha complejidad de resolución. Después, el concepto tiene que estar. Quizá entre en una pregunta de teoría, ¿sí? O sea, no directamente cómo hago el problema, pero sí esto de refuerzo de campo. También, así como acá vimos dos casos de refuerzo de campo. Puede ser una máquina compuesta, pero en vez de ser, digamos, que se sumen los campos, que se anulen un poco, entonces se llaman derivación. Perdón, diferencial. Y bueno, y así estamos. Fíjense, yo creo que si bien estos problemas, de hecho con Javier hablamos, quizás lo tenemos que sacar, porque al final esto es más para los eléctricos, es como un problema muy de diseño de máquina. Pero está bueno darlos, no que ustedes lo tengan para hacerlo solos, porque creo que se llenarían de dudas y a veces es contraproducente, pero sí que lo demos nosotros en la práctica, porque creo que la idea es que podemos ir armando todo el rompecabezas de conocimientos a través de ejemplos, que a veces en el fragor de dar teoría y llegar a todos los contenidos no se dan muchos ejemplos, y son muy importantes los ejemplos para todos. Así que bueno, ¿algo más o seguimos? Ya los estoy cansando, ya no me aguantan más. Bien, 4.3, un motor de derivación, otra vez, ahora tenemos, ojo, un motor, no es más un generador, es un motor. Lean bien las consignas. ¿Sí? Motor. 100 caballos, 250 voltios, esto lo voy a marcar acá porque vamos a trabajar, no lo dice, pero siempre lo hacemos trabajar a tensión nominal. Que posee las siguientes curvas, y esto es muy importante, las curvas están dadas a una cierta velocidad, esto siempre, acuérdense. A ver, vamos a hacer una cosa medio para que ya vean algunas estrategias de estudio y cómo encarar algunos problemas. Cuando estamos hablando de un generador, yo esto ya lo dije un montón de veces, pero después en los finales veo como que no lo tienen tan claro, entonces soy pesado y no me preocupa hacerlo. Cuando ustedes analizan un motor es un dispositivo dedicado a mover una carga. En general lo que yo quiero mover esa carga es para empujar una cierta fuerza, o sea, para hacer un cierto torque, y en general hacer ese torque
a una cierta velocidad. Por lo tanto, cuando yo estoy trabajando con un motor, en general la alimentación es fija, porque yo lo alimento de la red, en general es fija, y mis variaciones vienen dadas por la carga. O sea, si yo tengo una carga mecánica de un tipo o de otro, o sea, si circula, en este caso, una corriente de armadura más alta o más baja, me está hablando en realidad de lo que pasa en la carga. Y donde me impacta en general es la relación torque-velocidad. Por eso, en las máquinas anteriores, hacemos hincapié en eso. O sea, uno lo que le importa es ver cómo responde esa máquina cuando yo la cargo más o menos. Lo ideal sería, quizá o no, que funcione como una máquina una máquina sincrónica, donde yo, por más que la recontracargue, su velocidad, ping, sea firme, porque a mí lo que me interesa es la velocidad. En otro caso, lo que me interesa es que varíe, pero poco, y en algún caso particular, a lo mejor quiero que efectivamente cuando lo cargo mucho, baje la velocidad para algo. Lo importante es que en un motor me importa la característica en general, torque-velocidad. Por lo tanto, los motores van a ver que los problemas están todos encarados a ver cómo yo le cambio la velocidad, porque los motores de continua, más para los electrónicos, lo que uno hace es en general controlarlos, y controlarlo es cambiarle la velocidad. Yo voy a querer que en una circunstancia ande en cierta velocidad y en otra circunstancia ande en otra, porque la máquina que estoy tirando así lo exige, porque el robotito tiene que mover los brazos con una cierta curva de velocidad, lo que sea. Entonces, en los motores es eso. Mientras que en los generadores están hechos para dar energía. Esa energía en general, la mayoría de los casos, lo pensamos siempre como una fuente de tensión. Una fuente de tensión es una fuente que me da una tensión dada, pase lo que pase con la carga. Eso sería una fuente ideal. Entonces, a mí lo que me interesa ver de un generador es cómo responde ese generador a cambios de carga. Por eso todos los problemas que estuvimos viendo en general es qué pasa cuando yo quiero que en vacío de esta tensión y que a tal carga, a tal corriente, o sea, a tal corriente demandada por mi carga, funcione así, o que no caiga tanto, o que caiga ¿se entiende? Entonces, acuérdense, motor, me importa en general la velocidad, el torque, y en general están alimentados por una fuente de tensión que, en el caso de los motores de continua, ya sabemos, supongo que a esta altura ya lo sabemos, que la velocidad es muy dependiente de la alimentación. Entonces, yo lo que voy a ver es ver cómo evoluciona a lo mejor la velocidad cuando yo le cambio la tensión de entrada. ¿Sí? En cambio, en los generadores, yo lo que tengo que ver es ver cómo se altera esa tensión de salida, que yo espero que sea más o menos fija, independiente de la carga, cuando realmente las corrientes son variables. Entonces, plántense en un piso más arriba para mirar así de lo alto de los problemas o la materia y ya ir entendiendo algunas cuestiones de desde qué lugar analizar. Eso está muy bueno cuando uno toma, por ejemplo, un coloquio donde le dice, hablame tal cosa. Y no está bueno solo que repitan como loros los contenidos, sino que puedan relacionar y que puedan hablar en general de una máquina más allá de si es de un tipo o de otro, que tengan ya conocimientos sobre energía, sobre cómo responde, la velocidad y demás. Acuérdense que como electrónico nos interesa mucho el control. Y hay máquinas donde nosotros tenemos que trabajar para controlar, ¿no? Que mantengan la tensión si es un generador, que mantengan el torque o la velocidad si es un motor, etc. Bueno, no nos estiro más. Decía, motor, derivación, 100 caballos, 250 voltios, curvas o sea, esta tabla me está representando curvas a 1200 RPM. En este problema estaba mal el enunciado. Si alguien se imprimió la práctica hasta ayer, fíjense que faltaba esta columna, estaba todo desplazado. O sea, el 1 estaba acá, entonces fíjense que tiene errores. Vayan a buscarla de nuevo y si ya la imprimieron, alteren un poco para que les coincida con esto. Si no, no les va a dar. Porque esta última tensión estaba dada a los 8 amperes, entonces cambia todo el problema y no da cosas. Yo cuando lo resolví me di cuenta. Bueno, la idea es que la resistencia del circuito inducido, incluidas las escobillas, es de 0,035 ohmios. Las pérdidas mecánicas en vacío son de 2 kilovatios y las parásitas, acuérdense de esas pérdidas misceláneas que uno no sabía dónde estaban, son del 1% de la potencia de salida. Dice que el reóstato de campo se regula de tal manera que la velocidad en vacío sea de 1000 RPM. O sea, acá nos dan un dato. Se regula para tener 1000 RPM, ¿sí? En vacío. Nos piden calcular la velocidad en RPM. Esto vamos a agarrar un poco del primer problema que vimos la semana pasada.
que había, ¿se acuerdan cómo trabajamos con las velocidades y demás? Porque era un motor con estas últimas cosas que vimos en general de la máquina respecto al campo y demás. Entonces, calcular la velocidad en RPM y la potencia de salida en caballo-vapor, nos piden, así que bueno, es una transformación, cuando la corriente del inducido sea de 400 amperes, que justamente es a la corriente de armadura en que nos dan la segunda parte de la tabla, ¿no? Nos dan en vacío y a 400 amperes, por suerte. Bien. Así que bueno, la primera parte es, vamos a empezar por el tema de la velocidad. Acá tenemos que acordarnos bien de algo que ya habíamos hablado la vez pasada. ¿Por qué tengo esta? Acuérdense, vamos a poner acá, que hay una fórmula que me dice que la EA es igual a una constante, no importa el valor, por el flujo, perdón. Uy, qué mal la letra. Por N. Quiere decir que hay una relación directa, lineal, entre EA y N si yo no altero esto. O sea, si yo tengo una cierta corriente de excitación dada y la conozco para una condición de velocidad, voy a poder si yo no muevo el campo, esto yo lo puedo pensar que para algún momento esto puede ser constante, si yo no muevo el campo, yo puedo saber cuánto va a ser la fuerza electromotriz interna de la máquina a otra velocidad, o viceversa. Como esta depende de la alimentación en general, cuando yo lo analizo como un circuito, yo puedo, si yo sé a qué velocidad va para una cierta fuerza electromotriz, voy a poder saber a qué otra velocidad puedo poner el motor cambiando la fuerza electromotriz si yo no cambio el circuito de excitación. ¿Sí? Entonces, este motor, eso es muy fácil en los motores de excitación independiente. En los motores de excitación derivación o paralelo, bueno, hay que tener algo en cuenta. Acá lo bueno es que para nosotros, como es un motor, si no me equivoco, vamos a mantener bastante quieto, al menos dentro de cada problema, la alimentación. Por lo tanto, ahora la B es de entrada, ¿sí? Lo tenía que haber bajado como dibujo y me olvidé. Bueno. EA, RA, por acá viene IA, por acá viene la I de excitación. Fíjense ahora los sentidos, ya que tengo una alimentación externa, los sentidos los suponemos así y todo cierra. ¿Qué más decimos? Bueno, hasta ahí ya dibujamos el circuito, sabemos esto lo tenemos que recontra saber. Me piden calcular la velocidad dada algo. Lo que primero tenemos que hacer, como siempre, si me dicen que el motor se ajusta para una cierta condición, lo que nos conviene en general es, bueno, ver cómo es ese ajuste, a ver qué pasa. Después creo que lo vamos a usar. Entonces, la idea es que el rheostato de campo se regula de tener velocidad en vacío de 1000 RPM. Entonces, la idea sería regular la excitación de modo de tener una EA tal que me haga girar el motor a 1000 RPM. Pero lamentablemente, en este problema, las curvas, justamente lo marqué bien fuerte, están dadas a 1200 RPM. Entonces yo no puedo usar estas curvas como hacía en el generador, que yo ya tenía todo más o menos, casi no le daba bola a la velocidad, porque uno siempre supone, no lo dice, y supone que yo estoy haciendo girar al generador a su velocidad nominal de diseño. Entonces yo no me lo pregunto. Acá es muy importante. Entonces, bueno, acá aparece como un problema. Yo digo, bueno, me están pidiendo algo que yo no lo sé, ¿verdad? Pero yo sé, o yo puedo calcular, o sea, la N cuando IA es 400, no la puedo obtener de la curva.
¿sí? Directamente. Porque yo no sé, o sea, yo lo estoy buscando de velocidad. Esa curva solo vale para la n. Yo puedo calcular entonces, con lo que yo sé, puedo calcular algo. Yo puedo calcular cuál es la la E que tengo, ¿sí? La E correspondiente. Yo, a ver, vamos a leer de nuevo esto para que nos quede claro. Yo tengo una velocidad en vacío de 1000 RPM. ¿Bien? Y se ajusta en vacío. Perdón. El resto del campo se regula de tal manera de tener la velocidad de vacío en 1000 RPM. Bueno, ¿qué más sé? Que en vacío yo lo estoy alimentando a velocidad, a tensión nominal. Entonces yo puedo calcular cuál sería la E equivalente a 1200 para cuando yo tengo la velocidad. A ver si soy claro. Estoy intentando aclarármelo para poder explicarlo bien. A mí, yo lo ajusto para tener una velocidad en vacío de 1000. O sea que va a haber a 250, va a haber una EA tal que me produzca esa velocidad, según esta fórmula. Bien, que no la voy a poder leer acá. Pero yo sí puedo calcular cuál va a ser la velocidad, la EA, perdón, que voy a tener a 1200, ¿sí? En vacío. Entonces, yo puedo calcular la EA a 1200, va a obtener, no calcular, obtener. Le da a 1200 RPM con IA igual a 0. Y excitación, perdón. No está bien, con IA igual a 0, que es en vacío. Perdón, no dije nada. ¿Está? Entonces yo digo, cuando IA sea 0, la EA va a ser igual a la B, porque no cae nada en RA. Bueno, B menos IA por RA igual a B, porque esto es 0. Entonces, en esta condición, EA vale el valor nominal, que son 250 voltios. Si yo conozco la EA a 250 voltios con... sí, perdón, a 1000, yo sé cuál es la I de excitación que me da esta EA a 1200 voltios, que en este caso es la I de excitación a EA para 1200, yo ya tengo una condición que no es la verdadera de la máquina, pero yo después puedo calcular cuál va a ser la EA necesaria para que esa máquina, con esa misma corriente de excitación, esté circulando, esté girando a 1000. Entonces, mientras yo no cambie la I de excitación en esa situación, todo va a funcionar bien. Si yo mantengo la tensión en 250 voltios, voy a mantener la misma I de excitación. Entonces, yo puedo directamente decir que la EA en cualquier otro punto también igual a K phi por la E, por ejemplo, la A1 es igual a K por phi por N1. Entonces, yo de acá, EA1 igual a N, divido una con otra, ¿no? Con esta. La de la curva a 1200. ¿Sí? Entonces, la... Espera. La EA a 1200 sería, es igual a la... 1000. No, perdón, a 1000. No, tengo algo, ahora me volví a perder, ¿podés creer? No, porque yo sé que, yo sé que en 1000, lo que yo sé, vamos a hacer acá. Yo sé que cuando en vacío acá, yo le ajusto para tener EA a 250 para
tener 1000 RPM. O sea que yo ya sé cuál es la EA de 1000 RPM. Yo lo que quiero ver es cómo uso la tabla. No, esta que está acá es a 1200 porque yo la puedo ver en la tabla. Yo calculo la EA. Yo sé que la EA, porque IA es 0, yo sé que la EA cuando gira a 1000 RPM es 250. Están ahí ustedes, ¿no? ¿Me escuchan? Pueden aportar, ¿eh? La EA cuando gira a 1000 RPM es de 250 porque no hay RA. Yo lo que me conviene es ver cuál es la I excitación a 1200 para poder trabajar con la curva y ahí ya saber cuál es la I excitación correspondiente, porque yo hago esta comparación sabiendo que esto no se movió. O sea que lo que estoy acá implícitamente diciendo que estoy trabajando con la misma I de excitación. Entonces, lo que para 1000 RPM son 250 voltios, para 1200 será otro valor. Entonces, yo acá divido por EA a 0, K por Phi por 1200, ¿sí? Esto es. Está bien lo que digo, Javi, ¿no? Ahora, no te convencí. Yo lo que digo es, mira. Está bien. Sí, está bien. Yo ahora puedo decir cuál es la EA. O sea que esta es A1. Para que yo subí. Claro, EA1. Y esto sería la EA0, la llamo a la EA también a las vueltas que me da la curva. Entonces, EA a 1200. Esto se va con esto. Me queda EA 1200 sube ahí. Es EA1. Trata de encontrar EA a 1200 y con la tabla encontrar la I de excitación para esa EA y con la I de excitación. Exactamente. Esto me da 300 voltios. Lo que me está diciendo es que lo que es para o sea, lo que a 1000 RPM. Porque vamos a ver una cosa, las curvas, que por ahí no se dibuja mucho esto, pero habría que dibujarla. Uy, perdón. Las curvas, que nosotros siempre dibujamos una sola, que nosotros siempre dibujamos esta. Esta es, por ejemplo, esta es EA, esta es I de excitación. A mí me dicen, bueno, esa es la característica. Y me dicen, esta es a 1200, que es RPM. Yo tengo infinitas otras curvas que surgen de ir cambiando, ¿sí? De ir cambiando la velocidad. A medida que voy cambiando la velocidad, voy teniendo una familia de curvas. Así va creciendo la velocidad. O la n mejor, ¿no? Entonces, yo tengo un dato, pero a mí me dicen que no, yo quiero tener una cierta, esto siempre es igual, o sea, igual y de excitación, yo voy a tener como una linealidad en los valores. Entonces, yo lo que acá logro es saber cuánto es la EA a 1200. Con eso, yo ahora voy a poder hallar la I de excitación que yo está en la tabla. Que está en la tabla. Entonces, yo tenía que buscar acá arriba, todavía estoy en vacío, ¿eh? Tengo que buscar acá arriba dónde está 300 voltios. Bueno, está entre 7 y 8 amperes. Entonces voy a hacer la curvita que hoy hice para el otro problema. Y yo ahora ya sé, quieren algo así, 7, 8. Para 7 son 294 voltios. Para 8 son 309. O sea que para mí los 300 deben estar por acá.